Hola, bienvenidos a esta serie de videos de física. Esta semana hablaremos sobre el concepto de fuerza, una introducción al concepto de fuerza. Primero daremos una introducción. En el bloque anterior observaste los diferentes tipos de movimiento que se pueden presentar en la naturaleza. La pregunta que ahora surge es, ¿a qué se debe tanta variedad de movimiento? ¿Qué los provoca? En este bloque hablaremos de las causas que producen los diversos movimientos que observamos en cada momento. Se hablará del concepto de fuerza y sus características. Analizaremos su comportamiento y sus orígenes. Daremos varios ejemplos muy comunes e importantes de fuerza, especificando el tipo de movimiento que produce cada una de ellas. Abordaremos las 3 leyes del movimiento, mejor conocidas como leyes de Newton, destacando sus implicaciones y la influencia que tienen tanto en nuestra vida cotidiana como en el desarrollo de la ciencia y la tecnología. Analizaremos por qué estas 3 leyes, aparentemente simples, son consideradas como uno de los pilares importantes de toda la física. Te preguntarás, ¿con qué propósito hacemos esto? Bueno, se busca que identifiques en los diferentes tipos de movimiento las fuerzas que intervienen aplicando las leyes de la dinámica de Newton en la solución y explicación del movimiento de los cuerpos observables en tu entorno inmediato, utilizando la ley de la gravitación universal para entender el comportamiento de los cuerpos bajo la acción de fuerzas gravitatorias y explicando el movimiento de los planetas en el sistema solar. Para comenzar, quiero que reflexiones en esto. Un automóvil va a cierta velocidad y de pronto el chofer presiona los frenos. ¿Qué ocurre con los pasajeros? ¿Qué es lo que ocurriría si el chofer acelera bruscamente el automóvil? ¿Cómo explicarías lo ocurrido en ambos casos? Piensa unos momentos sobre esto y justifica tu respuesta. Pero antes de comenzar con el tema, demos un dato curioso sobre física. ¿Sabías que los científicos siguen investigando las 4 fuerzas fundamentales y sus causas? Y uno de sus objetivos más importantes es llegar a unificarlas. Es decir, se busca encontrar una sola fuerza que las pueda originar a todas. Se ha encontrado hasta ahora que al unificar la fuerza electromagnética y la fuerza nuclear débil, estas originan una interacción electrodébil. Ahora sí, nuestro tema son los factores que cambian la estructura o el estado de movimiento de un cuerpo, y en este caso son las leyes de la dinámica. Si quieres cambiar algo de lugar, por ejemplo, una cama, tienes que empujarla. Si quieres, por otro lado, recoger un objeto que está en el piso, tienes que cargarlo para ponerlo sobre una mesa. Un ejemplo más, si quieres que tu bicicleta camine, tienes que pedalear. Si deseas meter un gol desde media cancha, hay que patear fuerte el balón para que llegue a la portería. En todos los casos anteriores y en general, siempre que desees que un cuerpo se ponga en movimiento, debes de aplicarle una fuerza. Las fuerzas son necesarias para que las cosas puedan moverse o detenerse. Por ejemplo, si quieres que se detenga un automóvil, se deben aplicar los frenos para que de esta manera la fuerza de fricción entre las balatas y el tambor lo detenga. Por otro lado, cuando un avión aterriza, el piloto echa a andar los motores al revés, para que así la fuerza que estos producen lo detenga. Una fuerza puede también causar ya sea la deformación o inclusive la formación de objetos. Por ejemplo, si se golpea una piedra con fuerza, esta podría perder su forma.
Por otro lado, si choca un automóvil contra otro, los dos pueden deformarse. Pero las fuerzas pueden tener, además de comenzar o detener un movimiento, otro efecto sobre las cosas, que es el de desviarlas. Es decir, causar que un cuerpo en movimiento describa cierta trayectoria. Por ejemplo, si un automóvil va viajando por una carretera en línea recta y de repente es golpeado por una vaca, el auto se va de lado, desviándose de su trayectoria original. Además, los planetas giran alrededor del Sol en trayectorias elípticas debido a la fuerza de gravedad con la que éste los jala. Piénsalo como que al lanzar un objeto hacia arriba de manera inclinada, la trayectoria que describe es una parábola, debido a la fuerza de gravedad que la Tierra atrae el objeto hacia el centro. Definamos el concepto más importante, que es la fuerza. Es aquello capaz de cambiar el estado de movimiento de un objeto o deformarlo. Lo siguiente más importante es que definamos los tipos de fuerza. Primero tenemos la gravitacional. Seguramente es de la que más has escuchado. También existe la fuerza electromagnética, y otras que quizás no hayas escuchado, o quizás sí, como la fuerza nuclear débil y la interacción nuclear fuerte. Empecemos definiendo la fuerza gravitacional. Esta es la fuerza de atracción entre dos objetos por el hecho de tener masa. Por ejemplo, las fuerzas gravitatorias de la Luna y el Sol ocasionan las mareas que tú puedes ver en los océanos de la Tierra. Luego viene la fuerza electromagnética. Esta es la fuerza entre cargas eléctricas. Las fuerzas eléctricas existen en reposo y entonces las fuerzas magnéticas se producen por la interacción de cargas eléctricas en movimiento. Un ejemplo es la atracción a un peine de pequeños trozos de papel después de pasar el peine por el cabello. O algo incluso todavía más simple, los relámpagos.
La fuerza de interacción nuclear fuerte resulta de la interacción entre partículas subatómicas y mantiene unidas las partículas en los núcleos atómicos. Por ejemplo, la explosión de la bomba de hidrógeno. Es de mayor intensidad que la fuerza electromagnética. Finalmente, la fuerza nuclear débil resulta de la interacción entre partículas subatómicas durante algún proceso de decaimiento radioactivo. Es de menor alcance que la fuerza nuclear fuerte y de intensidad menor que la fuerza electromagnética. También debemos definir la interacción de fuerzas. De acuerdo con el modo en el que interactúan las fuerzas, estas se pueden dar de dos formas. La primera son las fuerzas a distancia. Y también tenemos las fuerzas por contacto. Las fuerzas a distancia son como la fuerza gravitatoria entre cargas, debido a la interacción entre campos, como lo es el campo gravitatorio o el campo eléctrico, y que se producen cuando los cuerpos están separados cierta distancia unos de los otros. Un ejemplo de este tipo de fuerza es el peso. Por el contrario, las fuerzas por contacto se producen cuando la superficie libre de los cuerpos entra en contacto directo. Un ejemplo de esto es cuando pateas un balón. Precisamente
ese choque entre tu pie y la pelota está generando una fuerza por contacto que es lo que hará que la pelota se mueva. Hablemos un poco sobre los antecedentes históricos del estudio del movimiento. Para establecer las leyes del movimiento se tuvieron que realizar muchas observaciones y los científicos generaron ideas, las experimentaban y comprobaban para llegar a generalizaciones o conclusiones. En el siglo XVI, Galileo Galilei concluyó que un objeto se detiene por la fuerza de fricción entre dos objetos, donde uno de ellos se opone al movimiento del otro. Enunció el principio de la inercia, que dice que en ausencia de la acción de fuerzas, un objeto en reposo continuará así en reposo, y uno en movimiento se moverá en línea recta a velocidad constante. Esta propiedad la podemos apreciar en situaciones cotidianas. Por ejemplo, si vamos en un auto, al momento de arrancar, nuestro cuerpo se mueve hacia atrás, porque el cuerpo está tratando de permanecer en reposo. En cambio, si el auto está en movimiento a una velocidad constante y de repente frena, nuestro cuerpo se mueve hacia adelante, ya que nuestro cuerpo está tratando de permanecer a la velocidad que llevaba el auto. Un siglo después, quien culminó este trabajo aportando sus ideas y haciendo una muy buena síntesis fue el científico inglés Isaac Newton, quien estudió las leyes generales que rigen el movimiento de los objetos, observando la caída de una manzana hacia el suelo. Al establecer las relaciones entre la fuerza que provocó esta caída y la fuerza que sostiene a la Luna en su órbita alrededor de la Tierra. Newton plasmó sus estudios en su libro Filosofia Naturalis Principia Mathematica, donde estableció las 3 leyes del movimiento, también conocidas como leyes de Newton, y estas leyes pronto se volverían la base de lo que hoy conocemos como mecánica clásica o mecánica newtoniana, así como de ley de gravitación universal. Planteemos unos ejercicios teóricos en esta ocasión. Primero, quiero que menciones los efectos que puede tener una fuerza sobre un objeto. Todas estas preguntas serás capaz de responderlas si prestaste atención al video. La segunda pregunta que vamos a plantear dice: describe sucesos en donde esté presente una fuerza en tu casa, comunidad o entorno social o cultural. Vas a poner la fuerza y la descripción de esa fuerza. Por ejemplo, vamos a decir que se te cae algo y pues es una fuerza gravitacional. Además, quiero que escribas al menos 5 ejemplos de fuerzas a distancia y fuerzas por contacto. Ejemplo de fuerzas a distancia: la manzana que vio Newton que se cayó al suelo, y en cambio la fuerza por contacto: lanzas una pelota. Además, menciona las aportaciones que hicieron los siguientes personajes al estudio de la fuerza. Quiero que menciones las aportaciones de Galilei y las aportaciones de Newton. Esto ha sido todo por este video. En la siguiente semana profundizaremos más en las fuerzas.